Muy buenos días con todos. La primera feria virtual del Libro de España tiene el agrado de presentar desde Madrid, España, a José Luis Labat, quien hoy nos dará una ponencia sobre la influencia de España en la literatura del siglo XVII en el Nuevo Mundo. Adelante, José Luis, el espacio es todo suyo. Hola, buenos días, buenas tardes, amigos y amigas. Hoy vengo a presentar un vídeo con una ponencia sobre la influencia de la literatura española del siglo XVII en el Nuevo Mundo, que espero que sea de su agrado. Antes de nada, por dar las gracias una vez más en esta tercera intervención sobre a todos los organizadores de la primera feria virtual del libro y a todas esas personas que están detrás de esta pantalla organizando todo. Pero antes de comenzar, quiero daros una breve introducción. La poesía y el teatro llegan al barroco en América a sus más altas cumbres. El barroco es un adorno de lujo, esplendor y esquiva la rigidez y la regularidad clásica que había en la actualidad. En el siglo en que domina Góngora en España y su influencia irradia hasta América, los virreinatos de Perú y las riquezas intelectuales de Quevedo encuentran eco en lujosas cortes de virreyes y mecenas, hasta en soledad de los conventos. El teatro y la poesía de Lope de Vega se extienden por todo el mundo. Hay unidad cultural perfecta entre las dos orillas del imperio. El vídeo que a continuación vamos a poner tiene una duración aproximadamente unos 16 minutos y trata de la importancia de la literatura española y la influencia que tuvo en América del Sur, pero también quiere mostrar en parte y de una forma velada que no todo fue maravilloso y que en nombre de muchas divinidades se hicieron muchos desmanes e injusticias. He querido con ello hacer un homenaje a parte de esos escritores del Nuevo Mundo que supieron con los libros hacer que nuestra unión continúe siglos después. Espero que este humilde trabajo sea de su agrado y de su interés, pues está hecho con todo el corazón. En vídeo, por favor. Mi nombre es José Luis Labat Martín, escritor y un humilde poeta de barrio, nacido en Madrid, España, y descendiente por parte paterna de María de las Américas Julián, de mi abuela, nacida en Mayagüez, en Portugal. Y hoy vengo a hablaros sobre la influencia de España en la literatura en América en el siglo XVII. La primera cultura que encontró Colón en estas tierras fue la taína, una civilización precolombina que muestra el legado taíno en el Caribe, dejando en ella símbolos y tradiciones importantes que perduran todavía, como bailes, ropa, arte orfebre y escultura. Antes de que los españoles llegaran a conquistar América, los indígenas no manejaban alfabetos fónicos, sino que habían desarrollado un sistema de comunicación visual a través de glifos. La forma que ellos tenían para preservar su cultura era de manera oral, y una vez que llegaron los conquistadores al nuevo continente, los españoles fueron capaces de registrar de forma escrita lo que ellos observaron. La literatura de los indígenas estaba vinculada a temas míticos relacionados con el amor, el origen del mundo y cuestiones divinas. Un ejemplo vivo de esto es el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas guatemaltecos. También nos dejaron algunas obras como el Rabinal Hachi de los mayas quichés de Guatemala y Yucatán, danza ritual, obra dramática prehispánica anónima. Es el único testimonio conservado del teatro hispanoamericano precolombino. Ollantay es un drama anónimo de tema incaico de lengua quechua que está considerado un monumento literario del periodo colonial. El Boca Paucar es una de las primeras formas cristianas del teatro quechua. En el tiempo de la conquista no había lugar para novelas de ficción. Los hechos vividos por los españoles superaban toda la ficción.
Los libros de caballería fueron prohibidos por la Inquisición en América por miedo a que los indios confundieran los milagros contados en los evangelios y el catecismo con los hechizos y aventuras milagrosas de los libros de caballería. Los conquistadores y los colonizadores vivieron en realidad aventuras superiores a la de los héroes de las novelas caballerescas que leían. Estas solo les confirmaban lo que estaban viviendo. Oscar Wilde dijo que solo se viven los poemas que no se pueden escribir, y se escriben los que no se pueden vivir. Los conatos de novela colonial se limitan a narrar. Una vez que el Imperio español sometió a los pueblos, también cortó de raíz sus manifestaciones culturales y sus costumbres, implantando las costumbres de España y Europa. La resistencia cultural de algunos de los antepasados permitió que sobrevivieran muchas manifestaciones y tradiciones precolombinas durante el periodo colonial, pero en el mayor de los casos esas tradiciones se entremezclaban con los rasgos culturales españoles, formando una cultura mixta denominada por la influencia española. Esta etapa fue caracterizada por ser una lucha constante entre la cultura indígena y la española. La educación era tan solo para personas muy pudientes y se veía muy influenciada por la Iglesia, por lo que la literatura se vio altamente limitada. La Iglesia católica fue la institución más poderosa de la transmisión de valores culturales. Su influencia se denotaba profundamente sobre el mundo artístico e intelectual, ya que controlaba la enseñanza formal y dominaba casi todos los instrumentos de expresión cultural. Desde principios de la colonización, España procuró trasplantar su patrón cultural a las colonias americanas, y fue precisamente a través de la Iglesia que se logró este propósito. Jesuitas y dominicos instituyeron en el Nuevo Mundo escuelas y universidades similares a las que ya existían en España. En esta época, la literatura que prevaleció fue toda aquella relacionada con la conquista del Nuevo Mundo, donde los conquistadores hablaban de sus anécdotas en América. Un ejemplo de esto fue Hernán Cortés con sus cartas de relación, donde describió de forma detallada al rey de España lo que estaba sucediendo con la entrada de los españoles a la Nueva España, así como los ritos y ceremonias de los indígenas. Pero no fue hasta los siglos XVI y XVII en donde el movimiento barroco surge a partir de la colonización y la literatura alcanza uno de sus puntos más álgidos. Con el paso de la conquista, el barroco empezó a tomar lugar en muchas colonias del Nuevo Mundo. Hacía uso de recursos estilísticos y complicaba juegos de palabras. En América Latina, este movimiento se concentró en la literatura, lo que dio pie a una renovación técnica de estilos. La poesía y el teatro llegan en el barroco a las Américas a sus más altas cumbres. Es el siglo en que domina Góngora y Lope de Vega, y su influencia irradia hasta América. Los virreinatos de Perú y México, las colonias, están en paz y florecientes. Las elegancias verbales de Góngora y las riquezas intelectuales de Quevedo encuentran eco en las lujosas cortes de los virreyes y mecenas y hasta en la soledad de los conventos. Hay unidad cultural perfecta entre las dos orillas del imperio. Algunos de sus principales exponentes fueron Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en México, una de las más importantes escritoras de la Nueva España, es y será la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, admirada por su talento y precocidad. En 1667 ingresó en un convento de las Carmelitas Descalzas de México y permaneció en él 4 meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. 2 años más tarde entró en un convento de la Orden de San Jerónimo. Esta vez definitivamente, dada su escasa vocación religiosa, parece que Sor Juana de la Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones literarias y creativas y haciendo poemas que nos hacen revivir su gran amor por la poesía. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falso silogismo de colores,
es cauteloso engaño del sentido, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfad de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Otro gran escritor de la época, Juan Ruiz de Alarcón, no se sabe con exactitud dónde nació, ni tampoco su fecha de nacimiento, aunque según el propio dramaturgo nació en la Ciudad de México. Durante su estancia en España, en Salamanca, según varios autores, Alarcón comenzó a destacar como autor de piezas dramáticas y ensayos. Para 1606 marchó a Sevilla con el propósito de ejercer como litigante en asuntos mercantiles y canónigos. Allí conoció a don Miguel de Cervantes Saavedra, quien influiría posteriormente en sus obras como La cueva de Salamanca y El semejante a sí mismo. En Madrid comienza la etapa más fructífera de su producción literaria. Pronto fue conocido en el círculo literario madrileño, aunque nunca estableció vínculos profundos con ninguno de sus integrantes. Por el contrario, se ganó la enemistad de Lope de Vega, Luis Vélez de Guevara, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y otros. Se conservan muchas redondillas satíricas y alusiones veladas a Alarcón, quien siempre fue ridiculizado por su físico. Era jorobado y por su origen americano. Uno de sus poemas versaba así: «¿Con qué estilo tan discreto, con qué cifras tan agudas, con qué equívocos tan nuevos te has sabido dar favores y de sol pedirte celos? ¿Con qué términos tan propios, tan breves y verdaderos prosiguió la alegría de la luna, el sol y el cielo?» Juan de Espinosa Medrano nació en Calcos, Apurinas, en 1632. Conocido como Lunarejo, fue un clérigo, catedrático, predicador sagrado, escritor y dramaturgo del Virreinato de Perú, y fue apodado Doctor Sublime, Demóstenes indiano, Fénix criollo y Tertuliano de las Américas, por sus contemporáneos debido a su erudición y a la suntuosidad retórica de sus sermones, discursos y obras. Es autor del apologético en favor a don Luis de Góngora en 1662, el primer texto crítica literaria escrito en América. Su producción barroca, escrita en español, latín y quechua, se publicó en América y Europa. Sin embargo, solamente tuvo recepción significativa en el Virreinado del Perú. Para la Academia, Espinosa Medrano fue un criollo letrado y su obra un ejercicio de participación americana en la cultura europea de su época. Otros escritores americanos que nos han dejado su impronta han sido, por ejemplo, Carlos Sigüenza y Góngora, que nació en 1645, humanista, polígrafo, científico, poeta e historiador mexicano. Hijo de españoles, sobrino del poeta cordobés Luis de Góngora, ingresó en la Compañía de Jesús, de la que más tarde se separó. Participó en expediciones científicas y colonizadoras y desarrolló una vasta labor investigadora, patente en el Manifiesto Filosófico contra los Cometas en 1681 y en la Libra Astronómica y Filosófica de 1690. Sus textos históricos se han perdido en su mayor parte. Es autor también de narraciones, Infortunios de Alonso Ramírez en 1690 y de poemarios, Primavera Indiana en 1668. Fray Juan de Barrechea y Albiz, mercenario chileno, escribe otro ensayo de novela colonial, en un intento de novela hispanoamericana titulada La restauración de la imperial y conversión de almas infieles, hecha en 1693. Es una novela indianista. En el teatro del siglo XVII, en Hispanoamérica, sigue la tradición del teatro misionero del siglo XVI, influenciado por el teatro de España.
México es la cuna del teatro colonial. Más que en música y arquitectura, es sorprendente la fusión de lo español y lo indígena. Las tragedias y comedias indias derivan de las funciones rituales y el teatro español, salido de la Edad Media, se fusiona y se encuentra. Juan del Valle Caviedes, nacido en 1653, es la otra figura de la literatura lírica colonial. Estuvo tan vinculado a la capital del Virreinato de Perú que pasó por limeño, hasta que en 1948 se descubrió que había nacido en el pueblo andaluz de Porcuna. Sin estudios universitarios, gozó, sin embargo, de gran capacidad de observación e intuición popular. Sus versos se vendían por las calles en pliegos sueltos. Así se perdió buena parte de ellos. Otra poetisa notable en el Ecuador, Jerónima de Velasco, puede ser de las más importantes, pero la que después de Juana Inés de la Cruz llegó más alto en la poesía del barroco americano fue Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara, nacida en Colombia en 1671. El lirismo de su poesía ascética y mística es comparable al de los místicos españoles del siglo de oro. Menos poeta que Sor Juana, pero más mística. Tiene una obra menos variada, pero más tierna que la de Sor Juana. No recibió más educación literaria que la Biblia y los libros religiosos. Fue la mística de las letras hispanoamericanas. Una de sus obras poéticas más conocidas y estudiadas es El afecto, titulado Delicios del divino amor en el corazón de la criatura y en las agonías del huerto. Y este poema dice así: el habla delicada del amante que estimo, miel y leche destila entre rosas y lirios. Su meliflua palabra corta como el rocío, y con ella florece el corazón marchito. Tan suave se introduce su delicado silbo, que duda el corazón si es el corazón mismo. Y llegando al final de este breve recorrido por la influencia de España en la literatura del siglo XVII en el Nuevo Mundo, y a sabiendas que me dejo en el tintero muchos nombres de grandes literatos de las Américas de todos los tiempos, quiero concluir con este pensamiento que siempre ronda en mi cabeza. ¿Valió la pena tantas muertes y desdichas para colonizar en nombre del rey y de la Iglesia una tierra que era feliz con sus costumbres y su forma de vida? Permitidme en mi corto entender que os diga unas palabras en quechua y perdonad mi pronunciación, pero de esta forma quiero rendir homenaje a todos esos hombres y mujeres que murieron por defender su hogar. Chairaikakun ayintarak yaparispañam matapas rurana. Nunca actúes violentamente. Primero cerciórate, analiza y luego actúa. Tincuna macana, hasta que nos encontremos. Bueno, pues espero que les haya gustado este modesto vídeo sobre la influencia que tuvimos los españoles en la literatura del Nuevo Mundo. Y bueno, pues para terminar, quisiera terminar con un homenaje a dos poetas, uno a cada lado del charco. Entre ellos, lógicamente, uno de mis poetas de cabecera, que es Lope de Vega, y al otro lado del charco, en México, otra de mis poetas de cabeceras, que es Sor Juana Inés de la Cruz, ambos del siglo XVII, dos genios de la literatura, separados por esa distancia. De Lope de Vega, el soneto Ir, quedarse y con él partirse. Ir, quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierra arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir pues restas sobre fe paciencia, y lo que es temporal llamar eterno, creer sospechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia,
fuego en el alma y en la vida infierno. Y bueno, y de nuestra siguiente poeta, de Sor Juana Inés de la Cruz, os leeré un soneto que da medio para entrar sin mucha pena. No puedo tener ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Pues ni si quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte, que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. Si yo fuerza a querernos, hay un modo que es morir al estar siempre riñendo. No sabe más en celo ni en sospecha, y quien de la mitad no quiere el todo, y cuando me la estás allí haciendo, sabe que estoy haciendo la desecha. Bueno, pues ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes y bueno, pues a anunciarles que luego a la 1:45 y a la 1:15 volveré a hacer otras dos ponencias más, otros dos vídeos, uno sobre María Zambrano, que es de varios autores, que hemos participado varios autores, y otro pues de mi poeta preferido de cabecera, que es Lope de Vega, y con su teatro titulado Lope de Vega entre bambalinas. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues gustosamente le contestaré. Efectivamente, José Luis prepara unos comentarios en el José Luis habla de la forma, de las cartas de relación, eso es muy interesante, Pepe me dice, un placer, felicidades, tenemos buenos comentarios, estamos seguros que la gente que está siguiendo la transmisión, esperemos que alguien nos vamos a comunicar, alguna consulta, nos siguen dando los comentarios. Y bueno, eso sería todo hasta el momento, querido José Luis. Vale, pues nos vemos dentro de un rato y muchas gracias a todos los que han estado siguiendo esta humilde y sincera conferencia sobre el Nuevo Mundo y sobre nuestra literatura, tanto española como hispanoamericana, que son hermanadas y que tenemos tantas cosas en común que muchas veces no nos damos cuenta de ellas. Vale. Muchas gracias a ti también.